Ok, bueno, pues muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta sesión donde vamos a trabajar lo que es el repaso de las 4 semanas anteriores, porque recuerden que ya nos estamos preparando para el examen que es la siguiente semana. Ahora bien, vamos a estar viendo de manera muy breve lo que son los temas y contenidos con los que estuvimos trabajando. Obviamente esto simplemente es un repaso que se está realizando, por lo tanto no vamos a profundizar tanto en ello. El objetivo general es poder repasar los temas del primer parcial. Vamos a iniciar con lo que es la motivación. Hay que recordar que la motivación proviene del latín movere, que significa movimiento o estar en movimiento, y es un elemento sumamente importante en la vida, acciones y decisiones de toda persona. Y también se puede considerar como el estudio de todas aquellas cosas, ya sea biológicas, sociales y psicológicas, que nos ayudan y nos empujan y estimulan a poder accionar. ¿Qué quiere decir esto? Que la motivación hace referencia a un impulso o bien a un esfuerzo para satisfacer un deseo. Puede ser también un objetivo o bien una meta. De ahí estuvimos platicando que existen dos tipos de motivación principalmente, lo que es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca hace referencia específicamente a aquella motivación que es proporcionada por la actividad misma. ¿Qué quiere decir esto? Donde no obtenemos algo a cambio, simplemente lo hacemos por gusto, lo hacemos porque nos hace sentir bien, porque nos hace sentir autorrealizados y demás. Ejemplo, jugar o alguna elección vocacional. También dentro de la motivación intrínseca se refiere a ese deseo de realizar algo. Por otra parte, la motivación extrínseca, esta no hace referencia a eso, ya que en la motivación extrínseca se divide en dos. Se divide en la motivación extrínseca negativa y la motivación intrínseca, perdón, negativa y positiva. En la negativa hace referencia a aquella que hacemos simplemente para evitar un castigo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros papás normalmente nos llegan a veces a condicionar comentando, si no haces eso te voy a pegar, o si no haces eso te voy a castigar el Xbox. Entonces, esa es una forma de motivación extrínseca, porque al final de cuentas accionamos y, bueno, realizamos las cosas, obviamente para evitar un castigo. Dentro de la motivación extrínseca positiva sería para obtener un beneficio que podría ser si tú haces todas tus tareas, yo te voy a dar un dulce o te voy a comprar el celular y así sucesivamente. Entonces es como tenemos este esquema de motivación intrínseca y extrínseca. Como decíamos, la intrínseca es interna y la extrínseca es externa. Dentro de la interna, la satisfacción personal, tener un aprendizaje más profundo, requiere mucho más tiempo y permite una producción creativa. Y ya dentro de la motivación externa o extrínseca se hace ya sea para obtener un premio o bien para evitar un castigo y puede que a veces no nos guste la motivación extrínseca. De ahí pasamos al tema de la motivación fisiológica. Recuerden que anteriormente se pensaba que todo era causado por medio de los instintos, es decir, si yo le pegué a mi compañerito era por los instintos. A partir de la década de 1920 es cuando una serie de psicólogos comienzan a decir que no es así, que nuestro cuerpo no es instintivo, más bien ya está configurado o tiene cierta sistematización para poder realizar las cosas. Y de ahí pasamos a la primera teoría, que es la teoría de la pulsión homeostática. En la teoría de la pulsión homeostática, lo primero que tenemos que saber es qué es una pulsión. Una pulsión nos dice que es entendida como una fuerza derivada de nuestro organismo que nos incita al cumplimiento o bien a la satisfacción de nuestras necesidades. Y homeostática proviene de la palabra homeostasis o se origina de la palabra homeostasis que significa equilibrio. Obviamente, como estamos hablando de esta teoría y de la motivación fisiológica, estamos y tenemos que referirnos a nuestro cuerpo.
Por lo tanto, la teoría de la pulsión homeostática se sustenta en la homeostasis, que fue desarrollado por Cannon en 1929, donde nos dice que nuestro cuerpo requiere mantenernos en cierto ambiente corporal constante, es decir, en ese equilibrio. Y para tener un equilibrio óptimo entre nuestra temperatura, la sangre, concentración y demás, es por ello que nuestro cuerpo nos incita a realizar ciertas acciones. Ejemplo, a veces tenemos una pulsión de hambre y entonces vamos y comemos. Cuando ya vamos y comemos, pues entonces atendemos esa pulsión. Al atender esa pulsión surge esta segunda teoría, que es la reducción de la pulsión, que fue citada por Morris, donde nos dice que es considerada como la conducta motivada como un intento de reducir ese desagradable estado de tensión o bien de activación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos hambre, vamos, buscamos comida y entonces se reduce la pulsión. La primera teoría, acuérdense que se basa simplemente en la pulsión que nosotros tenemos en el momento. Y en esta segunda teoría ya se basa en la reducción de esas pulsiones. Es decir, cuando yo tengo una pulsión de sueño, en este momento yo tengo una pulsión de sueño y entonces mi cuerpo comienza a tener un desequilibrio. Cuando ya atiendo esa pulsión se reduce obviamente y entonces mi cuerpo regresa a un estado de equilibrio óptimo. ¿Sí? Las pulsiones se dividen en dos, en pulsiones primarias y en pulsiones secundarias. Dentro de las pulsiones primarias tenemos que no son aprendidas y que se encuentran en todos los animales, incluyendo pues a los seres humanos. Son innatas y nos motivan a la conducta. Las pulsiones primarias son aquellas que nos permiten tener o atender nuestras necesidades básicas. Y por el contrario, las pulsiones secundarias son aquellas que se adquieren mediante el aprendizaje, las cuales incluyen el dinero, el poder o bien el éxito. La tercera y última teoría de la motivación fisiológica es la teoría de la activación. En la teoría de la activación, que también cita Morris, hace mención que el organismo, nuestro cuerpo, busca mantener un estado óptimo de activación y de aquí sugiere que cada individuo tenga ese nivel que puede variar obviamente de una persona a otra o de una situación a otra. La conducta es motivada por el deseo de mantener este nivel óptimo de activación para un momento determinado. Y nos dice aquí que, por ejemplo, si nosotros estamos somnolientos, es probable que apaguemos el televisor o que apaguemos la luz para poder descansar. O bien, lo contrario, si yo no quiero descansar, entonces si veo que me está dando sueño y tengo actividades por realizar, me levanto y tal vez camino un poco, bebo un poco de agua y demás. De aquí pasamos a el siguiente apartado, que es la motivación no fisiológica. Esta nos dice que depende más de los estímulos ambientales que de los estados internos del cuerpo. Recuerden que la motivación fisiológica, donde acabamos de terminar con las tres teorías, son aquellas que se dan por medio de nuestro cuerpo, es decir, de la parte interna. En la motivación no fisiológica, esto obviamente es externo. Y de ahí pasamos al primer elemento, que es la agresión. La agresión nos menciona que es cualquier conducta que pretenda causar daño físico o bien psicológico a otros, entonces eso es una agresión. La agresión, como nosotros sabemos, no necesariamente es un golpe, sino también pueden ser gritos, pueden ser comentarios incómodos, miradas y demás. La intención es un elemento clave de la agresión, ya que, por ejemplo, golpear a una persona mientras caminas y observas aparadores, eso ya no es agresión, porque simplemente cuando estoy parado observando, no sé, un maniquí, pasa una persona y me golpea, obviamente lo está haciendo por la aglomeración de la misma gente, no porque quiera golpearme. Pero si de pronto estoy así parada, llegan y me empujan, eso ya se considera un acto de agresión. De acuerdo al autor Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, hace mención en sus aportaciones que la agresión es una pulsión innata con la que nosotros nacemos y que ésta se va acumulando en el ser humano
hasta que es liberada. Por eso es que a veces vemos personas que son sumamente tranquilas, que prácticamente ni hablan y de pronto hay una situación que les sucede en la vida y comienzan a golpear o se vuelven agresivos o incluso matan, ¿no? Y esto se da porque, de acuerdo a lo que menciona Sigmund Freud, todas las personas somos agresivos por naturaleza y hay quienes constantemente dan a conocer esa agresión y hay quienes simplemente la guardan, pero en algún momento va a salir. Por eso es importante que nosotros aprendamos a canalizar nuestra agresión. Si sabemos que somos personas que constantemente estamos dando pauta a ciertas agresiones, gritar, contestar mal, golpear y demás, entonces debemos de canalizarla tal vez, no sé, con ejercicios de relajación, algún deporte o alguna actividad que nos permita liberar esa agresión. Después tenemos el siguiente elemento que es el motivo de logro. El motivo de logro nos dice que hace referencia al escalar una montaña, concluir una licenciatura, un posgrado, ganar una competencia y estas son acciones de las cuales se esconde una mezcla de motivos. Entre ellas pues podría ser el deseo de destacar o bien el de superar obstáculos, también incluso el ejercer poder o esforzarnos por algo que parecía imposible. A eso se le llama necesidad de superar los obstáculos y de destacar. Dentro del motivo de logro hay tres elementos importantes que es la orientación hacia el trabajo, el dominio y la competitividad. En orientación hacia el trabajo hace referencia al trabajo que se hace de manera constante para tener un buen desempeño. En cuestión al dominio, hace referencia a las dificultades o desafíos que a veces se nos presentan y cómo nosotros podemos mejorar, aprender de los errores que hemos tenido para poder mejorar. Y ya en la competitividad hace referencia a las habilidades que tenemos con las de otras personas, esa comparación que hacemos para poder desarrollarnos de una mejor manera. Y de ahí viene lo que es la afiliación, que es el tercer y último elemento de la motivación no fisiológica. La afiliación nos dice que se activa cuando una persona se siente normalmente amenazada. Las señales que indican peligro como enfermedades o una catástrofe nos dice que parecen incrementar esta afiliación. La afiliación es ese espíritu de grupo, ese sentimiento de formar parte de un grupo comprensivo, que pueda entenderme, que pueda ser empático, que pueda comprender cuál es la necesidad que yo tengo. El temor y la ansiedad también están estrechamente relacionados con esta afiliación. Ejemplo, los pacientes que tienen alguna enfermedad grave o bien terminal prefieren estar con personas saludables. ¿Por qué? Porque si están con personas que están padeciendo lo mismo que ellos, puede decaer su ánimo. Sin en cambio, si están con personas que están alegres, que están sanas, obviamente comienza a subir su ánimo. Entonces a eso hace referencia y también pues no se sienten rechazadas. De ahí pasamos a la siguiente teoría, que es la teoría de Abraham Maslow. Abraham Maslow, recordando que es un psicólogo humanista donde hace su teoría en una pirámide, él menciona 5 niveles jerárquicos por los cuales atraviesa una persona para el cumplimiento de sus metas. Para sentirse motivado se requiere poder alcanzar cada uno de los escalones y llegar al punto máximo, que el punto máximo él lo maneja como la autorrealización, que sería esa motivación que nosotros tenemos para poder sentirnos plenos y poder sentirnos felices. En la base tenemos las necesidades básicas, donde hacen referencia a aquellas necesidades de supervivencia. El siguiente nivel es el de seguridad, que hace sentirnos obviamente protegidos en la vida, cualquiera que sea. La afiliación, que nos dice que es la necesidad que tenemos las personas de pertenecer a algún grupo social y de sentirnos aceptados. El reconocimiento son aquellas necesidades de aceptación propia y de los demás, y así llegando a la cúspide, que es la autorrealización, donde ya alcanzamos las metas. Recuerden que Abraham Maslow decía que cuando nosotros tenemos una meta aquí en la cúspide y vamos avanzando en cada uno de los eslabones, lo que hace esta pirámide es un trabajo cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegamos a esa meta y la alcanzamos, simplemente volvemos a iniciar y a plantear una meta distinta.
El otro tema sumamente importante que vimos, aparte de la motivación, son las emociones. Es importante mencionar que hoy en día se piensa que las emociones son esenciales para la supervivencia y la fuente en cuestión al enriquecimiento personal y profesional. Las emociones están relacionadas con una función inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunos estudios científicos que mencionan que las personas tienen cierta influencia, o más bien que sus emociones tienen influencia en lo que son sus enfermedades, ¿sí? Ejemplo, el enojo que normalmente hace que duela el estómago y así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces nuestras emociones pueden entenderse como reacciones subjetivas de acuerdo a una experiencia a otra. Aunque no es posible controlar al 100% nuestras emociones, sí es posible regularlas y es por ello la importancia de este tema. Recuerden que el primer autor con el que estuvimos revisando su teoría fue Robert Plutchik, perdón, donde hace mención que existen 8 emociones básicas. Él maneja un esquema como el que se muestra aquí en pantalla en un círculo que es el que viene con la línea punteada. Las emociones básicas son las que están aquí en este círculo, es decir, en la parte del medio de lo que podría ser este pétalo, ¿sí? Estas emociones básicas es alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, aversión, ira y anticipación. Si se dan cuenta, cada una de las emociones tiene un color distinto y tiene una tonalidad intensificada y una más tenue. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a Robert Plutchik, también lo asoció con la psicología de los colores, donde hace mención que si esa emoción básica está más fuerte, más intensificada, entonces cambia de nombre esa emoción. Y si esa emoción está más tranquila, más tenue, entonces también cambia de nombre. Ejemplo, la alegría sería la emoción básica, pero de acuerdo a la situación pudiera estar en éxtasis o bien pudiera estar sereno, pero al final surge de esa emoción básica. Ahora, de acuerdo también a Robert, hace mención que las emociones básicas, al conjugarlas, permiten y dan otra emoción o bien dan un sentimiento. Ejemplo, alegría más confianza, si se dan cuenta, alegría más confianza nos da el amor. La confianza más el miedo nos da la sumisión. El miedo más la sorpresa nos da el susto. La sorpresa más la tristeza nos da la decepción. Y así es como va manejando Robert Plutchik lo que es su teoría acerca de las 8 emociones básicas de lo que él presentó. Y bueno, recuerden que aquí habíamos hecho el ejemplo de la película de Intensamente, donde decíamos que ahí se maneja también las emociones por colores, que no es nada aislado de lo que estamos viendo en este momento. Y bueno, después vienen más teorías de las emociones, de hecho vienen 3 más que hablan acerca de cómo es que se llega a una emoción, es decir, desde que tengo una situación hasta el momento en el que ya se convierte en una emoción. Los primeros autores es James Lang, que estos dos autores manejan su teoría mediante estímulos ambientales que causan cambios fisiológicos en nuestro cuerpo que interpretamos como una emoción. Y para esto recuerden que vimos diagramas. El primer diagrama es este que se muestra en pantalla donde viene un aspecto consecuente del otro y sucesivo al otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la teoría de James Lang menciona que tenemos un estímulo, ese estímulo envía o permite una reacción fisiológica, lo cual envía información a nuestra corteza cerebral y nos da como consecuencia una emoción. Es decir, es de manera lineal y es uno, después el otro y ya después nos da el resultado. Así es como lo maneja James Lang. Acuérdense que James Lang son dos autores distintos porque se maneja la teoría en conjunto, no porque hayan sido amigos o hayan investigado juntos, sino porque llegaron a la misma conclusión. Esto es importante de mencionar. Los siguientes autores, o más bien el siguiente autor es Cannon Barr. Cannon Barr dice, ¿sabes qué, James? ¿Sabes qué, Lang? Está perfecto lo que mencionan,
acerca de su teoría, pero no es como que vaya paso por paso, sino hay cosas que se hacen de manera simultánea. Y entonces tenemos nuevamente el estímulo, pero nos dice aquí Cannon Barth que sí se tiene una reacción fisiológica, pero al mismo tiempo que se tiene la reacción se envía la información a la corteza cerebral y nos da como consecuencia la emoción. ¿Qué es lo que está cambiando de la teoría anterior a esta? Que la anterior vamos paso por paso y en esta es simultánea la situación. Entonces, como es algo muy rápido, obviamente ellos hicieron bastantes estudios para poder corroborar que se hiciera simultáneo. Y de ahí pasamos a los terceros y últimos autores, que es Sachter y Singer. Estos dos autores mencionan su teoría de las emociones, pero ya como de una parte más cognoscitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que dicen, ok, sí se tiene una reacción fisiológica, sí se envía la información a la corteza cerebral y sí nos da una emoción, pero como somos seres pensantes y racionales, es por ello que no solamente sucede así en automático, sino también cuando se envía la información al cerebro, el cerebro lo que hace es almacenar una experiencia, un conocimiento, para que cuando nos vuelva a suceder, obviamente sepamos tomar una mejor decisión. Y entonces presentan su esquema donde viene nuevamente el suceso, viene el mensaje que es procesado por el tálamo y enviado de manera simultánea a la corteza y al cuerpo, donde les decía, ahí se almacena información. Esto nos dice que envía una respuesta instrumental, es decir, una acción, y evalúa el proceso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y qué es mejor de acuerdo a mi experiencia. Y nos da como consecuencia nuevamente la emoción. Entonces, el primer autor nos dice que iba paso por paso, el segundo autor nos hace mención que se maneja de manera simultánea y esta tercera teoría de estos dos autores hacen mención que se almacena información y que al nosotros ser seres pensantes, obviamente adquirimos experiencia a partir de lo que estamos viviendo. Sumamente importante. Hasta aquí hemos llegado con los temas que hemos estado trabajando en el mes de mayo. Obviamente estamos haciendo simplemente un repaso, por eso es que es muy rápido. Importantísimo, esta semana no hay actividades, por eso es que en la plataforma no han visto una sola actividad. Pero también en esta semana, a más tardar la siguiente, yo voy a estar enviando ya todas las actividades del mes de junio y julio, posiblemente tal vez las primeras 2 semanas. El examen va a quedar de la siguiente manera. Para el grupo 31 va a ser el día martes 9 de junio de 9 a 10 de la mañana. Para el grupo 32 va a ser el día lunes 8 de junio de 8 a 9 de la mañana. Para el grupo 33 va a ser el lunes 8 de junio de 11 a 12 de la mañana. Y para el 34 va a ser el miércoles 10 de junio de 9 a 10 de la mañana. Y van a decir, maestra, ¿por qué esos horarios? Ok, porque yo tengo que basarme en los horarios que ustedes tienen asignados. Aquí sí no los puedo modificar. La entrega de calificaciones, por lo tanto, con base en esto, va a ser el día 11 de junio. Y se los voy a enviar por medio de WhatsApp al grupo. Yo les voy a mandar la captura como normalmente lo hacía con los jefes de grupo, nada más que ahorita se los mando directo. Si ustedes tienen dudas, el mismo 11 de junio me dicen, maestra, mi duda es esta, o yo sí entregué esta actividad, mientras me digan entregué y tengan la prueba o la evidencia, con eso va a ser suficiente para que pueda yo cambiarle su calificación. Las calificaciones ya en el sistema van a estar el viernes 12 de junio. Una vez que están en el sistema ya no las modifico, por eso es que el 11 yo se las doy a conocer y ese mismo 11 ustedes me comentan si tienen alguna situación. El examen lo van a encontrar en la plataforma, va a estar activo solamente en esa hora para que ustedes se puedan organizar, por favor. Ya cualquier situación me platican, me mandan un WhatsApp y lo vamos checando, ¿sí? Para esa semana y bueno, para esos días ya van a estar sus actividades al 100% calificadas en la plataforma, porque aún me faltan un poquito de ellas. Entonces, esta semana me va a servir para recuperarme en cuestionar, calificar.
Importante, las ponderaciones. Tenemos tareas 55%, participaciones en las sesiones 15%, el examen 30%, y esto obviamente nos da el 100%. Tenemos que considerarlo porque si no, luego ustedes me dicen, ay maestra, ¿por qué obtuve esa calificación? ¿O por qué mi compañero obtuvo tanto? Bueno, tal vez tu compañero entró a todas las sesiones, estuvo entregando todo, pues obviamente iba a tener una excelente calificación. No olviden que cualquier duda, cualquier situación que ustedes tengan, estamos en la plataforma de Classroom, que sugiero que utilicemos mejor el grupo de WhatsApp porque es muchísimo más rápido. O bien, tenemos también lo que es el correo electrónico institucional, ¿sí? Ya cualquier duda, cualquier situación, con mucho gusto yo estoy para servirles en lo que requieran. Este repaso que estamos realizando el día de hoy obviamente nos va a servir como panorama para poder recordar un poquito lo que estuvimos platicando todo el mes de mayo. Y de esa manera, obviamente, estar, pues, tener los elementos necesarios para lo que es el examen. Importante, nosotros cuándo nos vamos a ver para sesión, aunque va a aparecerles en el sistema, bueno, en la plataforma, les voy a comentar, nuestra sesión quedaría hasta el 15 de junio. Entonces, esta semana no tuvimos más que esta de repaso, que quedamos que iba a ser grabada. La siguiente semana no hay sesión porque por eso es exámenes y hasta el 15 volvemos a retomar. Nuestras sesiones se van a quedar en los mismos horarios de aquí hasta que nos digan cuándo podemos regresar de manera presencial para que ustedes sepan la dinámica de trabajo. Va a ser exactamente la misma. Ya cualquier situación, cualquier duda, con muchísimo gusto estoy para servirles. Que tengan una excelente día. Nos vemos pronto.